Deslicé una cuenta de cena de $500 de regreso por la mesa y vi la copa de vino de mi madre temblar mientras susurraba: «Debes estar bromeando, ¿verdad?». Ese fue el momento en que dejé de ser el cajero automático personal de mi familia que había visto antes. 5 cifras, simplemente allí, creciendo. Ese dinero debería haberse ido. Debería haber pagado la fiesta de lanzamiento de marca de mi hermana, la próxima crisis de mi padre, la siguiente emergencia de mi madre. Pero en cambio, era mío, todo mío. Y el silencio en mi teléfono, sin mensajes, sin llamadas, sin exigencias, se sentía como lo más caro que jamás había comprado. Déjame llevarte de vuelta a la noche en que todo se vino abajo. La Casa Dorada es uno de esos restaurantes donde el menú no tiene precios, a menos que seas tú quien paga. El aire olía a aceite de trufa. La iluminación ámbar parecía costar más que el alquiler de la mayoría de la gente, y los camareros se movían como si estuvieran realizando una cirugía. Mi hermana Mireya estaba sentada a la cabecera de la mesa con un vestido que probablemente costaba lo que yo gano en una semana. Estaba celebrando el lanzamiento de su marca, 2 páginas en una revista local de estilo de vida, de esas que ves en las salas de espera del dentista. Pero ella hablaba de eso como si fuera la portada de Vogue. Alrededor de la mesa había unas 15 personas. Reconocí a la mitad, un par de amigas de Mireya de la universidad que de alguna manera se habían convertido en influencers, un fotógrafo que había trabajado en sesiones de moda, un tipo con un blazer demasiado ajustado que no dejaba de llamarse a sí mismo estratega de marca. El resto eran desconocidos que me sonreían como si nos hubiéramos conocido antes. Mi madre se levantó golpeando suavemente su copa de champán con el tenedor. La sala quedó en silencio al instante. Ella tiene ese poder, la habilidad de hacer que todos se detengan y escuchen sin tener que levantar la voz. «Por Mireya», anunció, con la voz rebosante de orgullo. «Por la persona más valiente de esta familia, la única que no tiene miedo de perseguir grandes sueños». Todos aplaudieron. Yo también aplaudí. Mis manos se movieron automáticamente, haciendo el ruido correcto en el momento correcto. Llevaba años haciendo eso. Entonces apareció el camarero. Caminó directamente pasando junto a mi madre, pasando junto a mi padre y vino directo hacia mí. Colocó una pesada cartera de Lero junto a mi vaso de agua. La abrí. $3,450. Me quedé mirando ese número. No era solo una cuenta, era una suposición, una expectativa, una deuda que nunca acepté pagar. Mi madre se inclinó hacia mí. Su aliento olía a merlot caro. «Los salarios de los maestros son estables, cariño», susurró, dándome unas palmaditas en el brazo como si fuera un perro obediente. «Apoya a tu hermana. Es lo menos que puedes hacer». Lo menos que puedo hacer. Como si los últimos 5 años de rescates, préstamos y favores no hubieran existido. Como si nunca hubiera dado lo suficiente. Miré su mano en mi brazo. Luego miré la cuenta. No dije nada. Simplemente cerré la carpeta, apoyé las yemas de los dedos sobre el Lero y la deslicé de regreso por la mesa. Golpeó el tallo de su copa de vino con un clic seco. El silencio fue inmediato. No el silencio educado que aparece en medio de una conversación. El otro, el pesado, el que llega después de un disparo. Mi madre miró la carpeta, el rostro congelado por la sorpresa. La boca de Mireya se abrió.
Sus ojos recorrieron la mesa para ver quién estaba mirando. Los invitados, pequeños inversores, blogueros locales, amigos de amigos, se removieron incómodos en sus sillas. Me puse de pie. Mis piernas se sentían ligeras, casi desconectadas de mi cuerpo. Creo que la marca debería pagar por el lanzamiento de la marca, dije. Mi voz estaba calma, firme, lo suficientemente alta para que todos la escucharan. No esperé respuesta. Me di la vuelta y caminé hacia la exhalida. Detrás de mí, escuché el susurro tenso de mi madre. «Oriana, siéntate». Seguí caminando. Pasé por el mostrador de recepción, por el guardarropa y crucé las pesadas puertas de roble hacia el aire frío de la noche. El viento golpeó mi cara, afilado y cortante. Por primera vez en toda la noche pude respirar. Mi prometido, Álvaro, estaba justo detrás de mí. No dijo una palabra, solo abrió la puerta del auto con la mandíbula tensa en una línea dura. El camino a casa fue silencioso, salvo el zumbido de los neumáticos sobre el pavimento y el latido de mi pulso en los oídos. Miré por la ventana las luces de la calle que pasaban, esperando que la culpa me golpeara, esperando el pánico, esperando esa necesidad desesperada de disculparme y arreglar cualquier desastre que hubiera causado. Pero no llegó. En cambio, había una claridad fría. Miré mis manos en el regazo. No estaban temblando. Durante años había sido la que suavizaba las cosas, la que absorbía los golpes, la que pagaba el precio por la comodidad de todos los demás. Esta noche devolví la cuenta y el mundo no se acabó. El cielo no se cayó. Simplemente estaba sentada en un auto camino a casa, con mi cartera aún cerrada. Álvaro se inclinó y apretó mi mano. ¿Estás bien? No lo sé, dije. Mi voz sonaba extraña. Creo que acabo de renunciar. Bien, respondió. Ya era hora. Nos estacionamos en la entrada de nuestro edificio. Miré hacia las ventanas oscuras de nuestro apartamento, tranquilas, seguras. Adentro, mi teléfono probablemente ya estaba iluminándose con notificaciones. Pero aquí afuera, en la quietud, sentí algo que no había sentido en años. Sentí que por fin estaba conduciendo mi propia vida. Abrí la puerta del apartamento y entré en la oscuridad silenciosa. Durante años me había dicho a mí misma que yo era la fuerte, la que arreglaba todo, la hija responsable que mantenía todo unido mientras los demás se desmoronaban. Pero ahí, de pie en el pasillo mientras me quitaba el abrigo, me di cuenta de algo. Eso era una mentira que me había contado para sobrevivir. No era una mártir, era una apostadora. Existe un concepto en psicología llamado la falacia del jugador. Es la creencia equivocada de que si sigues metiendo monedas en una máquina tragamonedas, tarde o temprano tendrá que pagar. En las relaciones, esto se manifiesta como la creencia de que si das suficiente amabilidad, suficiente dinero, suficiente esfuerzo, eventualmente recibirás el amor y la validación que te deben. Había tratado a mi familia como una máquina tragamonedas durante una década. Seguí alimentándola con monedas, convencida de que algún día llegaría el premio mayor. Pensé en todas esas monedas, los $3,000 para la terapia de mi padre después de su crisis de mediana edad, cuando compró un coche deportivo que no podía pagar. El depósito de seguridad para el primer apartamento de Mireya porque no tenía historial crediticio. Los innumerables préstamos para emergencias que en realidad solo eran consecuencias de su mala planificación. Cada vez que pagaba, me decía a mí misma, esta será la que hará que me vean. Esta será la vez en que finalmente me respeten. Y a veces la máquina encendía algunas luces. Un mensaje de agradecimiento, un abrazo en Navidad, un momento en que mi madre decía, «No sé qué haríamos sin ti, Oriana».
Esos pequeños pagos me mantenían tirando de la palanca una y otra vez. Pero esa noche, al mirar aquella cuenta en el restaurante, entendí algo. La máquina no estaba rota, estaba diseñada para quedarse con todo. Nunca iba a pagar el premio que yo esperaba. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos estaban firmes. Ya no estaba esperando ganar. Simplemente me había quedado sin monedas. Entré al dormitorio. Mi teléfono estaba boca abajo sobre la mesita de noche. Incluso desde el otro lado de la habitación podía oírlo vibrar. No era un simple zumbido, era un traqueteo frenético, casi furioso. Lo levanté. Las notificaciones estaban apiladas como ladrillos. Mireya, ¿estás loca? Me humillaste delante de inversores. ¿Tienes idea de lo mal que se ve esto? Papá, tu madre está llorando en el coche. Esto es mezquino, Oriana, incluso para ti. Mi madre había dejado un mensaje de voz. No lo escuché, pero la vista previa de la transcripción decía suficiente. No sé quién crees que eres, pero necesitas arreglar esto ahora mismo. Revisé los mensajes otra vez. Ni uno solo preguntaba por qué. Ni uno solo preguntaba si podían pagar la cuenta. Ni uno solo preguntaba si yo estaba bien. No estaban preocupados por mí. Estaban preocupados por la interrupción en su cadena de suministro. Estaban enojados porque el cajero automático se había tragado su tarjeta. Mientras leía palabras como egoísta, dramática, ruinosa, no sentí vergüenza. Sentí algo más frío. Me sentí como una científica observando un espécimen bajo un microscopio. Esto no era amor, ni siquiera era familia. Era una transacción que había salido mal. Me senté en el borde de la cama y abrí mi laptop. No respondí ningún mensaje, no devolví ninguna llamada. En cambio, abrí una hoja de cálculo en blanco. Si querían hablar de lo que les debía, bien, hablaríamos, pero no usaríamos la culpa como moneda. Usaríamos matemáticas. Crucé los dedos, los hice crujir y empecé a escribir. Esto ya no era una reacción emocional, era una auditoría profesional. Miré las celdas en blanco. Fecha, artículo, costo. Empecé por lo fácil. El alquiler del estudio de Mireya hace 6 años, $1,200. El dinero de la fianza por el DUI de mi padre, $5,000. El retiro de salud mental de mi madre en Sedona, $800. Los números empezaron a acumularse rápidamente. Una columna de tinta negra que contaba la historia de mi propio estancamiento financiero. Pero mientras escribía, me di cuenta de que el dinero era solo la mitad de la historia. Creé una nueva columna. La titulé El libro fantasma. Era para las cosas que no tenían recibos, pero que me habían costado todo. La noche en que perdí mi propia cena de aniversario porque Mireya tuvo un ataque de pánico por un casting. Costo, un recuerdo arruinado. El fin de semana que pasé limpiando el garaje de papá porque decía que no podía enfrentarlo solo para encontrarlo adentro viendo fútbol americano. Costo, 2 días de mi vida. La vez que mi madre dijo que mi ascenso estaba bien, pero pasó 40 minutos hablando del nuevo corte de pelo de Mireya. Costo, mi autoestima. Escribí hasta que me dolieron los dedos. Cada disculpa que me tragué, cada barrera que ignoraron, cada vez que fui la conductora designada, la terapeuta, el saco de boxeo emocional, el cumpleaños que olvidaron 3 veces seguidas, la vez que tuve gripe y nadie preguntó por mí, pero Mireya tuvo dolor de cabeza y recibió un paquete de cuidados, las vacaciones familiares que planearon sin mí. No pensamos que pudieras tomarte tiempo del trabajo. Estaba construyendo un balance de dolor, y el total era impresionante. No solo estaba en números rojos, estaba en bancarrota. Álvaro estaba a mi lado revisando su teléfono. «Oye», dijo, con la voz tensa, «mira esto».
Levantó la pantalla. Había tomado una foto del recibo del restaurante. Amplió la imagen más allá de los cargos de carne y vino. Ahí, en letra pequeña, había una línea que yo había pasado por alto. Depósito de sala privada. Reserva de evento futuro. $1,500. Me quedé congelada. ¿Qué es eso? No lo sé, dijo, pero tiene fecha para el mes que viene. Tomé mi teléfono y llamé al restaurante. Era tarde, pero el gerente respondió. Puse mi mejor voz profesional. Hola, llamo para confirmar los detalles del depósito en el recibo de esta noche. Solo queremos asegurarnos de que la fecha sea correcta para la fiesta. Escuché el sonido del teclado. Sí, señora. El Salón Dorado está reservado para la celebración del 30 aniversario de Teresa y Vicente el día 15. El depósito de $1,500 asegura el espacio. Colgué. Mi mano temblaba tanto que casi dejé el teléfono. La fiesta del 30 aniversario. La misma que mamá me había dicho que estaba cancelada. La que supuestamente no podían pagar este año. No la estaban cancelando, la estaban reservando con mi dinero. El dinero que supuestamente pagaría la cena de Mireya estaba asegurando el lugar para una fiesta, a la que ni siquiera estaba invitada. Miré a Álvaro. Mi visión se nubló de rabia. No pidieron venir, lo anunciaron. Domingo por la tarde, mi teléfono vibró. Papá, estamos abajo, ábrenos. Necesitamos resolver esto. Miré a Álvaro. Estaba de pie junto a la barra de la cocina, con los brazos cruzados, listo para la pelea. ¿Quieres que me quede?, preguntó. No, le dije. Quédate en la habitación. Necesito hacer esto solito. Necesitaba que vieran que mi fuerza no venía de él, venía de mí. Les abrí la puerta, y cuando la abrí, el pasillo pareció encogerse. Mi papá entró primero, su presencia pesada con decepción. Mi madre lo siguió, agarrando su bolso como un arma. Mireya checoleó la línea usando enormes gafas de sol dentro del edificio, probablemente para esconder los ojos hinchados de llorar. No se quitaron los abrigos, no dijeron hola, marcharon hacia mi sala como si les perteneciera. Siéntate, dijo mi papá. No era una pregunta. Era una orden. Me senté. Habría estado llorando, rogándoles que entendieran, desesperada por demostrar que yo no era la mala. Pero el miedo se había ido. En su lugar había un desapego frío, como el de un auditor revisando libros contables fallidos. En ese momento no eran mi familia. Eran malas inversiones intentando asegurar otra ronda de financiamiento. ¿Ya terminaron?, pregunté. Mi voz era suave, plana. Terminaremos cuando te disculpes, espetó mi madre. No me disculpé, no grité. Simplemente golpeé con el dedo la carpeta manila. No estoy aquí para disculparme, dije. Estoy aquí para revisar las cuentas. El aire cambió. Lo sintieron. Una caída repentina de presión. La realización de que el guión que habían escrito no era el que yo estaba leyendo. Ellos pensaban que estaban allí para disciplinar a una hija rebelde. No se daban cuenta de que estaban sentados frente a un acreedor cobrando un préstamo. Abrí la carpeta. El sonido del papel deslizándose sobre la mesa de centro fue lo único que se oyó en la habitación. Tomé el recibo ampliado. No los miré. Miré los números. Artículo 1. Leí en voz alta, la voz vacía de emoción. Ribeye añejo. Término medio. $85. Artículo 2. Botella de Veuve Clicquot. $400. Artículo 3. Papas fritas con trufa. $18. Oriana, basta, sisió mi madre inclinándose hacia adelante. Estás siendo ridícula. No me detuve. Bajé el dedo hasta la última línea, la que estaba marcada en rojo. Artículo 4. Leí.
levantando la mirada para encontrar sus ojos. Depósito de sala privada. Reserva de evento futuro. $1,500. Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Llamé al restaurante, mamá. Confirmaron la reserva. El salón dorado para tu fiesta de 30º aniversario el próximo mes. La misma que me dijiste que estaba cancelada porque no tenían dinero para celebrar. El color desapareció del rostro de mi madre. Mi padre se movió incómodo, de repente fascinado con la alfombra. Mireya dejó de fingir que lloraba y miró a sus padres confundida. «Dijiste que no iban a hacer una fiesta», dijo. «No queríamos ser una carga para ti», tartamudeó mi madre, con los ojos inquietos. «Sabíamos que estabas estresada por dinero, Oriana. No queríamos que te sintieras obligada a comprar un regalo». «¿Obligada?». Solté una risa corta y seca. No querían que me sintiera obligada, así que usaron mi tarjeta de crédito para reservar el lugar. Tomé la segunda pila de papeles, la hoja de cálculo, el libro fantasma. Los extendí sobre la mesa, 5 páginas a espacio sencillo. «Esto», dije señalando las columnas, «es una auditoría de los últimos 5 años. El alquiler de Mireya en 2019, los honorarios del abogado para el DIU de papá, los viajes de salud mental de mamá, la cuenta del teléfono que llevo pagando desde los 22, los servicios de streaming que todos usan, pero nadie paga». Miré a mi padre. «Me llamaste mezquina. Dijiste que estaba arruinando la dinámica familiar». Golpeé con el dedo el total al final de la última página. $42,350. Eso es el enganche de una casa. Eso es una boda. Eso es mi futuro liquidado para subsidiar su estilo de vida. El rostro de mi padre se puso rojo. «Nosotros nos criamos, nos debes». «No les debo nada». Mi voz no subió de volumen, pero la intensidad sí. Cortó su fanfarronería como un cuchillo. «Me di cuenta de algo esta noche. No soy una hija para ustedes. Nunca lo fui». Hice una pausa. «Soy una inversora en riesgo. Soy el socio silencioso al que llaman cuando necesitan un rescate, sin ofrecer ninguna participación». Me puse de pie, elevándome sobre ellos mientras seguían sentados en mis muebles de segunda mano. «Y he decidido que esta es una mala inversión. Estoy retirando mi financiamiento». Señalé la puerta. «Salgan». «Oriana», rogó mi madre, levantándose y tratando de tomar mi mano. «Hablemos de esto. ¿Podemos hacer un plan de pagos?». Retiré mi mano como si me hubiera quemado. «No hay plan de pagos. La cuenta está cerrada. Salgan de mi casa. Dejen su llave sobre la mesa de centro. Si intentan usarla otra vez, cambiaré las cerraduras. Si me acosan, llevaré esta hoja de cálculo a la Corte de Reclamos Menores». Respiré hondo. He terminado de comprar su amor. Me miraron y entendieron que el banco estaba cerrado. No más préstamos. Lentamente, silenciosamente, mi padre se levantó. Sacó su llave y la dejó sobre la mesa de centro, junto a la evidencia de su codicia. No miró atrás. Mi madre dudó en la puerta. Se giró hacia mí, con los ojos húmedos. Por un segundo pensé que quizás diría algo real, algo honesto, pero no. «Te arrepentirás de esto», dijo, con la voz temblorosa. «La familia es todo lo que tienes, Oriana». «No», respondí, en voz baja. «La familia es todo lo que ustedes tenían». Salieron uno por uno. La puerta se cerró con un clic cuya finalización resonó en mis huesos. Las hojas afuera cambiaron de verde a dorado, y luego a marrón. 3 meses pasaron desde la auditoría. Mi teléfono está sobre la mesa de centro. Pantalla negra. Silencioso. Durante años, ese silencio me habría aterrorizado. Habría parecido un castigo. Pero ahora se siente diferente. Se siente como paz.
Abrí mi aplicación bancaria esta mañana. Los números eran más altos de lo que jamás había visto. El drenaje mensual, cuentas de teléfono, servicios de streaming y préstamos de emergencia que nunca regresaban, se había detenido. Los $42,000 que habría sangrado en los próximos 5 años ahora se están quedando aquí. Me volví hacia Álvaro, que estaba preparando café en la cocina. «Resérvalo», dije. «Reserva Tokio. No vamos a ir a Italia. No vamos a ir a donde mi madre quería representar su fantasía de familia perfecta. Vamos a ir a Tokio, porque es a donde yo quiero ir. Por primera vez en mi vida, mis recursos están financiando mis propios deseos, no las ilusiones de otras personas». Me senté a mi escritorio y abrí la laptop por última vez. Miré la hoja de cálculo. El libro fantasma ya no era una fuente de enojo. Era solo información. Registros históricos de una empresa fallida. Moví el archivo a la carpeta de archivo y hice clic en cerrar. La pantalla se volvió negra, reflejando mi cara. Me veía cansada, pero también me veía libre. El costo de mi libertad fue alto. Perdí una madre, un padre y una hermana. Perdí la ilusión de una red de seguridad. Pero mirando mi sala tranquila y silenciosa, sabiendo que nadie vendría a perturbar mi santuario, entendí algo. El precio de quedarme habría sido mucho más alto. La cuenta está cerrada. El balance es 0. Y finalmente estoy en números negros. Entonces, dime, ¿fui demasiado lejos o finalmente lo suficientemente lejos? Si esta historia resonó contigo, dale un me gusta para que otras personas que necesitan escucharla también puedan encontrarla. ¿Qué parte de esta historia te impactó más? Déjala en los comentarios y suscríbete para más historias sobre encontrar tu propio valor y aprender que a veces las personas que más te drenan son las mismas que dicen amarte. Porque a veces cerrar la cuenta es la única manera de salvarte a ti mismo.